Son las 9 de la mañana con 8 minutos, ya de vuelta y listos para empezar nuestro panel del día de hoy con quienes ya nos acompañan, quienes ya están conectadas sin ir más lejos con nosotros. Vamos a saludar de inmediato a la vicepresidenta de Acción Social de la Juventud de Renovación Nacional, Isidora Vivanco, que ya está junto a nosotros para poder ir tratando los diferentes temas, y también con la secretaria general de Revolución Democrática, Tatiana Urrutia. Ambas, bienvenidas, gracias por acompañarnos acá en Enlace USACH. ¿Cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están a todos? Hola, Tatiana. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y poder entonces entrar en estas temáticas. Tenemos varios ámbitos que vamos a ir abordando, pero quisimos comenzar en esta oportunidad con lo que ha estado marcando bastante la agenda y que tiene que ver con la agenda de seguridad, particularmente a propósito del asesinato de teniente de Carabineros, Emanuel Sánchez. No solamente está el trasfondo de las implicancias que tuvo este crimen, sino que además cómo también se ha estado tratando de buscar responsabilidades desde un punto de vista más administrativo, mirando a las autoridades. Y ahí me quedo un poco con lo que han estado planteando diputados de tu partido, particularmente Isidora, de Renovación Nacional, en torno a buscar efectivamente que algunas autoridades dejen su cargo. Se ha pedido la salida de la ministra del Interior, Carolina Toá, también la remoción del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, del director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Taller. Es parte de los emplazamientos que se han estado haciendo. Se hizo una declaración pública, sin ir más lejos, en ese ámbito, y los parlamentarios dijeron que la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país suma un nuevo capítulo lamentable con la muerte del teniente Emanuel Sánchez. El caso deja en evidencia, agregaron, dos áreas en las que el gobierno del presidente Boric ha fracasado rotundamente: seguridad pública y control migratorio. Es parte de las razones que se esgrimen entonces en esta declaración y que nos permite entonces entrar también en un diálogo junto a ustedes para poder analizar no solamente este tema puntual, sino que además efectivamente el contexto en el cual se están dando cada una de estos llamados a remoción. Isidora, voy a comenzar contigo en este caso, aprovechando también de que ahí nos encontramos con la visión que han planteado parlamentarios de tu partido. ¿Compartes esa visión, el diagnóstico, el contexto además en el que se dan estas declaraciones y particularmente por dónde crees tú también podrían estar estas responsabilidades? ¿Compartes esa visión? Sí, totalmente la comparto. Yo creo que hoy tenemos un gobierno que pesa con la muerte de 7 carabineros fallecidos, los cuales han sido asesinados. Eso demuestra la inseguridad que se siente, la inseguridad que está presente en nuestro gobierno, la falta de liderazgo que ha tenido la ministra del Interior, que sale con un discurso que va a perseguir, que va a encontrar a los responsables, y Chile se encuentra sumergido en una inseguridad y en una violencia que creo que no corresponde y no deberíamos estar viviendo. Por ejemplo, ahora tenemos los imputados con la muerte del carabinero, que son de Venezuela, donde se firmó un tratado con ella de mutua ayuda. Sí. Y desconoce la existencia del Tren de Aragua. Entonces, ¿cómo podemos estar entregando información de nuestra seguridad nacional a alguien que desconoce de sus organizaciones criminales? Es un tema que es importante también verlo desde esa misma arista. Tatiana, voy contigo ahora para que nos cuentes un poquito también cómo has observado no solamente la forma en la cual el Ejecutivo ha estado enfrentando este lamentable caso, sino que además las visiones que se han planteado desde la oposición a la hora de establecer por parte de estos parlamentarios el fracaso en el área de seguridad pública y control migratorio. Incluso aluden a confusiones ideológicas y también de indolencia. Hay calificativos bien puntuales que se hacen y que es interesante verlo contigo, Tatiana. Y además quiero sumar parte de lo que también traía a colación Isidora, y que tiene que ver con la forma en que se ha estado también interactuando con Venezuela. Sin ir más lejos, ahí es importante recordar de que ese
esa declaración del canciller también trajo consigo reacción en La Moneda con el llamado a consultas al embajador Jaime Gasmuri. De una u otra forma también nos estamos encontrando con acciones de parte del Ejecutivo en torno a poder efectivamente mejorar esa comunicación y aquí también entrar un poquito en la colaboración que efectivamente se está dando. Tatiana, me quedo contigo para poder entrar en esas temáticas y particularmente ver tu visión respecto a la forma en que se ha enfrentado por la oposición este tema. Disculpen, aviso que estoy con un problema Sí, técnico en el sí. lugar, Te escuchamos pero perfecto y te vemos perfecto, así que no te preocupes. ya. Si me caigo, me conecto el celular, Sí, no disculpen. hay problema. Eh, bueno, a mí creo que este es un déjà vu. En este mismo panel hemos tenido esta Mm. conversación varias veces y me parece interesante que hablemos de seguridad siempre, pero a mí me extraña que hoy día el discurso que se intenta instalar sobre este gobierno respecto a la muerte de carabineros sea que no importa o que hay mucho. Recordemos que aquí entre medio en este gobierno se ha aprobado además la ley Nain Retamal, como hay varias cosas que se omiten en el discurso y pareciera que estamos igual que hace 4 o 5 años que en el gobierno anterior, para empezar. Segundo, yo no he visto a nadie en este gobierno ni a ningún partido oficialista que le quite el dolor y la importancia y la relevancia a la que un carabinero muera. Este país está de luto cada vez que un funcionario público, cada vez que alguien ha puesto a disposición básicamente su vida al Estado para defender a la ciudadanía. Eso yo creo que lo tenemos más que claro. Yo veo un gobierno desplegado e inmediatamente tomando acciones concretas. Me parece peligroso también mezclar inmediatamente el tema de la migración, a pesar de Mm. que efectivamente el sospechoso hoy día es de nacionalidad venezolana, creo, entiendo. Sí. Y me parece terrible también que los discursos populistas hoy día vayan inmediatamente, bueno, que es una fórmula clásica a nivel mundial, cuando Ahí perdimos a Tatiana. Vamos a ver si podemos ahí retomar. Nos decía que podría conectarse por teléfono, así que vamos a ver también cómo podemos ir recuperando entonces esa comunicación, donde efectivamente estaba haciendo los puntos en torno a lo complicado que es vincular de una u otra forma un caso como el que estamos conversando de este crimen de un carabinero con el tema de la migración, ¿no? Que de una u otra forma también ha sido planteado en otras oportunidades. De hecho, dentro de los temas que se abordan en la prensa el día de hoy, Isidora, y ahí hay una entrevista con el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, donde también aborda este tema desde esa perspectiva. Voy a volver contigo momentáneamente, Isidora. Ahí ya nos alcanzó a plantear algunos temas, Tatiana, referentes a la forma en que el Ejecutivo ha estado. Ahí la tenemos de nuevo, Tatiana. Te estábamos esperando ahí que podrías conectarte. Retomemos, estábamos justamente hablando de lo que tiene que ver con vincular inmediatamente tema de delincuencia, en este caso la muerte de un sí, funcionario de Carabineros con migración. En eso habíamos quedado. sí, disculpen, ahora estoy desde el celular. Sí. Bueno, y me parece que siempre volvemos a este ruedo. Yo creo que es importante, no hay que desconocer que efectivamente en los últimos años el factor de migración, como nunca antes, ha mutado y efectivamente ha incidido en los temas delictuales. Yo creo que eso es algo que todos tenemos conciencia, que efectivamente este gobierno está tomando medidas. Yo creo que desconocer todo lo que ha pasado nos evita que vamos al problema de fondo. Tenemos dos problemas de fondo. Uno, efectivamente, en seguridad, para la cual necesitamos que el Congreso, sobre todo, se ponga de acuerdo, y esto para todos los sectores, y avancemos en medidas, por ejemplo, de entregar ciertas facultades a los municipios para liberar a carabineros de trabajos administrativos y puedan estar en la calle, en los barrios, que es donde se les necesita, o, por ejemplo, para seguir conversando sobre el Ministerio de Seguridad, que es un proyecto que viene hace tiempo. Y por otro lado, efectivamente, tenemos un tema con la migración. Recordemos que en el gobierno anterior, en el Departamento de Extranjería y Migraciones, se perdieron datos importantes sobre el proceso regulatorio. Recordemos que el presidente del gobierno anterior fue a la frontera de Venezuela a invitar. Recordemos que la vocera de gobierno dijo que íbamos a recibir venezolanos hasta que nos duela.
Hay varias cosas que se omiten y seguimos empujando a que la culpa del gobierno anterior, la culpa de este gobierno, y mientras sigamos estancados en este debate, no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo y entregar respuestas a la ciudadanía, que es hoy día lo que yo creo que tres presentes aquí y todos quienes están escuchando, la gente espera de la política, dejar de echarse la culpa entre ellos y demostrar por fin algún tipo de disposición para ponerse de acuerdo. Y con esto cierro esta parte. Recordemos que hubo una mesa de seguridad donde los diputados y diputadas de derecha se bajaron a puertas de firmar ese acuerdo, y después han puesto una infinidad de condiciones y estamos ya llegando a abril, esto es del mediados del año pasado, y seguimos sin avanzar porque hay condiciones para los distintos temas. Para reforma de pensiones, que renuncie el presidente Jackson. Renunció, seguimos sin avanzar en la reforma de pensiones, etcétera. Podría poner hartos ejemplos así, pero yo creo que lo central aquí es que la política tiene que ponerse de acuerdo para dar respuesta, y en eso este gobierno ha dado todas las señales, aprobando diversos proyectos, incluso muchas veces con no todo su sector dentro de esta postura, porque la voluntad es avanzar. Isidora, me voy contigo ahora para poder no solamente tocar parte de los temas que establecía Tatiana, sino que además hablar un poquito respecto efectivamente a las propuestas que se han hecho a nivel parlamentario para enfrentar los temas de delincuencia. Y también deja en evidencia la forma en que se están abordando aquellos proyectos de ley. Y además quiero sumar a aquello esa sensibilidad que viene del mundo municipal, que también comentaba Tatiana. Hace un par de días conversábamos también con la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez, donde ella también daba cuenta de las medidas que se han estado tomando, la necesidad también de ir reforzando muchos elementos, pero además señalaba que de repente da la impresión de que se esperan resultados inmediatos de muchas políticas públicas, y ella decía que la inmediatez no es algo que sea real a la hora de instalar políticas públicas, más aún cuando estamos hablando de temas de la agenda de seguridad, independiente de que se han podido, según ella, dentro de lo que es el panorama de la comuna, conseguido algunos de los objetivos. La bajada de los portonazos, por ejemplo, es algo que ella aludía. Me quedo contigo, Isidora, para entrar en eso, en cuanto también puede aportar la oposición en el Parlamento para sacar adelante muchas de esas propuestas. Mira, yo creo que acá tenemos un serio problema en los sistemas de inteligencia y de prevención del delito. Hay una policía disminuida desde el 2019 con el estallido social. Hay una falta de recursos, donde el mismo presidente Boric, cuando fue diputado, votó por otorgar 1 peso al gasto de reservas de carabineros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tatiana mencionó la ley Naín Retamal. La ley Naín Retamal fue levantada por el senador Felipe Cas, que es parte de la oposición en este momento. Entonces, creo que nuestro sector político siempre ha tenido la disposición a llegar a acuerdos, pero siempre que sean a favor de la ciudadanía y que cumplan con mínimos estándares que entreguen una prevalencia a lo que se quiere, O sea, tocaron el sistema de pensiones y yo creo que hay varias reformas que no están siendo abordadas como corresponden. Por ejemplo, tenemos el tema de los retiros. ¿Cuánta gente ahora es parte de la sección más pobre de nuestro país por haber retirado todos sus ahorros provisionales? Y el país no cuenta con un gasto público para poder llevarlo a cabo. Entonces, son muchos puntos que para llegar a un acuerdo tienen que ser tratados como corresponde. Yo creo que la prioridad en este gobierno no está centrada en la seguridad. Tenemos altos índices de inflación, tenemos problemas económicos, ahora niños sin cupos escolares que vienen desde el gobierno de Michelle Bachelet, entonces con la famosa tómbola. Entonces, realmente yo creo que para llegar a acuerdos, que es lo que Chile necesita, hay que ceder de ambos lados, para empezar.
Tatiana, vuelvo contigo. Ahí planteaba también algunos de los ideales a la hora de tratar de llegar a los consensos. Isidora, interesante poder hablar de aquello porque eso también implica muchas otras áreas. Ella ahí enunciaba otros proyectos que están en el Ejecutivo, o que surgen del Ejecutivo y que están también ahí a la expectativa de conseguir consenso. Eso por un lado. Y por otro lado, hablar un poquito también de este enlace que tú además evidenciabas del problema de seguridad con la migración. Hoy día también revisábamos, y lo iba a comentar hace un ratito, no alcancé a comentarlo, que es una entrevista que dio en el Mercurio el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Belolio, y él apuntaba también a propósito de las características de quienes están finalmente a quienes fueron detenidos, particularmente por este homicidio y que mirando también los antecedentes, estoy citando lo que también plantea el Mercurio del día de hoy, se detuvo 3 venezolanos mayores de edad, 2 de ellos con root chileno. El tema de la regularización es abordado a propósito de aquello por Belolio y él dice que la regularización no debería ser una recompensa por eludir los procesos legales. Es parte también de la bajada que se está haciendo también desde la oposición y quienes fueron también, en este caso, un exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Cómo ves también la forma en que se ha estado abordando ese elemento y que tiene mucho que ver también con la forma en que se está teniendo feedback con los países y particularmente en este caso con Venezuela? Sí, bueno, y ahí decir, a mí me tocó trabajar hasta hace poco tiempo en la Secretaría de Prevención del Delito, entonces también entender que hoy día cuando se pide, y esto es un error recurrente también, que vincula mucho la Subsecretaría de Prevención del Delito con Carabineros, cuando esa coordinación tiene que ver con Interior. Entonces, como yo entiendo que me imagino que por el nombre hay una confusión, pero también para dejar claro que las funciones de prevención del delito tienen que ver con otras cosas, que son más bien los programas para recuperación de espacio, coordinaciones entre policías, diálogo con los municipios, fondos, por ejemplo, este gobierno va a haber terminado su mandato cubriendo la totalidad de las comunas con vehículos preventivos para patrullaje preventivo, recomponiendo el 50% de los vehículos que estaban entregando dinero para reponer el 50% de los vehículos que estaban en mantención o con algunas fallas. Entonces, para dejar claro, hay temas que son un poco esposos para la muchas veces o para las noticias, pero que han sucedido y que tienen que ver con la prevención. La coordinación con carabineros, lo que suceda, eso son cosas que tienen que ver con Interior. Segundo, efectivamente la ley Nain Retamal la propuso los parlamentarios de derecha, pero fueron aprobadas. Digo, esto no lo menciono ni siquiera para como jactarnos de aquello, pero mostrar también que este oficialismo ha mostrado capacidad de avance, porque evidentemente para ser aprobado cualquier proyecto necesita la voluntad de ambas partes porque nadie tiene la mayoría absoluta. Sobre la migración y las características, efectivamente, yo creo que esto es un tema que en Europa viene tratándose hace muchas décadas posiblemente y hoy día nosotros estamos enfrentándonos en un país que está, a veces no, en Chile en particular este fenómeno, yo conozco re poco de afuera, no estoy hablando desde mi experiencia afuera, sino que de lo que he escuchado y entendido y he leído de la materia, es que nosotros en Chile somos uno de los pocos países que se cree como encapsulado en un lugar, como cerremos las fronteras y nunca damos el debate de lo que significa esto, puesto en un mapa grande que se llama Latinoamérica y puesto en el mapa mundi. Hay muchas cosas que tienen que ver con la reciprocidad entre los países. Cuando uno dice, por ejemplo, ya, no voy a recibir más personas de España. Bueno, entonces en España no van a recibir más chilenos. Y cuando empezamos a decir, bueno, entonces cortamos nuestras relaciones con un país que tiene un acuerdo, no es tan fácil de llegar y cerramos las fronteras, no entran más personas de tal o cual nacionalidad, que muchas veces eso es parte del discurso. Segundo, un poquito populista también, Tatiana, ¿no? Por supuesto, hay libros que describen cómo son estos fenómenos. Cada vez que algo se habla de seguridad, meter el factor migraciones es algo que revita a los políticos, sea de cual sea el sector, pero es algo que se utiliza principalmente. De hecho, no digo que la izquierda no se utilice en populismo ni. Segundo, yo también trabajé en extranjería antes de
segundo gobierno de presidente. Y me consta que, por ejemplo, entonces en el departamento nosotros empujamos a que existiera el servicio de migración, aparte también de la herencia del gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, y nosotros estuvimos evidentemente mirando, no incidía, por eso decía el dato, no incidía la migración hoy día sí. Hoy día este gobierno está haciendo convenios con Venezuela, está intentando y reconociendo, nosotros no tenemos ningún resquemor en decir que creemos que es un gobierno autoritario, que se está cumpliendo todas las normas. Hoy día vemos con escándalo lo que está sucediendo en los procesos democráticos, pero este gobierno no puede llegar y cortar relaciones, no puede llegar y decir vamos a devolver, porque estas son relaciones bilaterales y tienen que ver con pactos internacionales de relación entre los distintos países. Yo creo que aquí tenemos un problema, hay distintas, me imagino, yo no he leído la entrevista de Belolio, pero me imagino que se refiere a los procesos de regularización masiva, que no dio hace al menos 10 años, si no me equivoco, y bueno, tendremos que poner en el debate la conversación de si es hora de hacer una regularización masiva o si es que es hora de tomar otras medidas que, por cierto, hoy día se están tomando. Las personas irregulares, ustedes han visto en todos los días cómo se hacen distintos despliegues de fiscalización, y todas las personas que no tienen los papeles regularizados son detenidas, son llevadas a control de identidad, hay denuncias y hay una cantidad que yo no manejo, pero sé que es bastante, de personas que están en proceso de ser expulsadas de Chile por no cumplir con los requisitos de haber entrado. Hay una ley que corresponde a aquello, entonces yo creo que es importante en estos debates siempre no quedarnos con el titular y en estos espacios de conversación también sumergirnos más en lo que se debe, y también hacernos cargo de todo lo que ha hecho en todos los gobiernos anteriores, y lo que se está haciendo hoy día también. Son las 9:34. Seguimos en nuestro panel del día de hoy abordando las distintas temáticas. Cambiamos temas de seguridad y ahora entramos a la arena política para hablar un poco del trasfondo que ha habido en la generación o la inscripción ya de estas primarias, cómo se han ido dando también los distintos diálogos por parte de los partidos en los distintos conglomerados, y obviamente seguirle la huella a lo que viene de aquí en adelante. Sin ir más lejos, quería ir revisando también lo que se ha estado conociendo por prensa durante estos días. Por acá se ha establecido que, por ejemplo, en el oficialismo se presentarían 48 primarias y buscan resolver otros 20 casos. Recordemos que el miércoles habían planteado 86 primarias, pero esto ha ido también variando un poco. Vamos a hablar de aquello, y desde la otra vereda, la Florida y Puente Alto, entonces son finalmente las pugnas que van a marcar o que han marcado las últimas horas de inscripción de primarias en Chile Vamos. Se anotaron en el bloque con 20 primarias municipales, contando obviamente las comunas que recién mencionábamos. Un tema bien interesante también a tomar en cuenta y que queremos conversar a esta hora. Parto contigo, Tatiana, en este caso, para que nos cuentes un poco la trastienda de lo que han sido estos días, que me imagino intensos a la hora de buscar estos consensos, llegar a punto común con quienes finalmente han entrado en este pacto, y particularmente estas soluciones que están buscando en torno a algunas primarias. Ahí bajó un poquito el número de las que estaban definidas. Cuéntame un poquito cómo se ha estado viviendo. Sí, estamos todavía en reuniones. A mí me ha tocado como el presidente y harta parte del equipo de Revolución Democrática ha estado la última semana básicamente 24/7, y hoy día se siguen ordenando algunas cosas, por supuesto. Nosotros nos sentimos bastante orgullosos porque es primera vez en Chile que 11 partidos políticos se ponen de acuerdo en un pacto tan grande y tan amplio. Y eso lo tuvimos consciente desde que nos pusimos el desafío en octubre del año pasado. Los partidos políticos de la Alianza de Gobierno tomaron la decisión de quitar a la democracia cristiana para llegar a este proceso de una manera unificada. Lo logramos después de diversas conversaciones que no son fáciles, que a veces en la pantalla se ve, los periodistas siempre entran cuando obviamente uno está conversando, entonces se ve como todo... Como el ambiente distendido, todos contentos por mientras. Ahora el ambiente fue muy grato, debo decirlo, me han contado que otras veces no ha sido siempre así, pero yo testigo de primera fuente
fue bastante bueno, pero siempre no se cierra hasta que se cierra. Y el día que fuimos al CERVEL, lo que dimos a conocer, la gran noticia era que logramos un acuerdo, lo inscribimos entre Ujú. 11 partidos, los alianzas de gobierno más la democracia cristiana, un pacto que se llama Contigo, Chile Mejor, eh, y tiene que ver con la voluntad también de buscar entre los distintos partidos cuáles son las mejores cartas que proponerle a la ciudadanía que representen además el espíritu de unidad con el que se llegó a este acuerdo, porque tenemos claro que hoy día lo que las personas esperan es mejor gestión, es mejores gobiernos locales que tengan cosas concretas en su vida, las calles en mejor estado, etcétera. A veces la discusión política para los municipales no hace mucho sentido de la ciudadanía, pero de todas maneras creemos que esto es un primer paso también para una construcción más grande, ojalá de proyecto país y no solamente las municipales, sino que de cara a las próximas décadas. Y en eso nosotros efectivamente anunciamos Mm. aproximadamente 180 Mm. primarias a lo largo de Chile, pero eso fue a la 1 de la tarde Claro, y la negociación termina a las sí. 23:59 del día y y efectivamente hay aproximadamente 18 comunas que no alcanzaron a dejarse registradas en esto y hoy día estamos en conversación en cómo vamos a resolver esto. Esto nos obliga finalmente a seguir conversando, a seguir buscando mejores soluciones para para las distintas comunas y entre medio de esas conversaciones de la inscripción se llegan a nuevos acuerdos. Entonces, por eso, por una parte, baja la cantidad de primarias Ujú. inscritas y por otro lado se llega a acuerdo con las distintas y estaremos comunicando Sí. cuando los plazos ya realmente venzan. Y para finalizar, yo creo que es una buena noticia que la política vaya unificándose, poniéndose de acuerdo, porque esto lo que busca es ser más nítidos para llegar a las personas y no tener un abanico enorme de candidaturas donde las personas no sepan qué es lo uno de lo otro, uno es verde, el otro es verde agua, el otro es verde azulado, y lo que se espera es entregarle a la ciudadanía programas más claros, con representaciones más grandes políticamente y con programas que hagan sentido a las grandes mayorías. Eso nosotros Ujú. como oficialismo a la democracia cristiana lo declaramos como un ejercicio que estamos conforme, que sin duda puede ser mejor, y seguimos conversando y seguimos dialogando aquello y ahora viene lo interesante que es Sí. llegar a junio con las primarias. Exacto, ese es el siguiente paso que se tiene que dar. Isidora, me quedo contigo también para que me cuentes un poquito cómo se ha estado viviendo en la interna de tu partido estas negociaciones, finalmente esta inscripción de pactos que se materializó a mediados de semana y particularmente las pugnas que se están observando, donde efectivamente vamos a tener finalmente primarias. Tenemos lo que recién mencionábamos, la Florida, donde de tu partido, Felipe Mancilla, uno de los panelistas además de habituales acá en el programa, está dentro de los nombres, Alejandra Parra de la UDI, Yanet Fernández también, Puente Alto por su lado está lo que se va a estar definiendo finalmente en una comuna que digamos no ha estado exenta de dificultades para llegar con los nombres y finalmente a quienes van a estar en la primaria y además estas 22 primarias en total que se tienen contempladas. Incluso también ahí tenemos 2 por gobernaciones regionales en Coquimbo y Aysén. Pero me interesa saber cómo lo has estado siguiendo tú. Yo primero quiero felicitar al partido de oficialismo por haber llegado a acuerdo. Aún así, creo que los pactos electorales se hacen cuando los partidos de izquierda han estado disminuidos. Recordar que cae su representatividad y su cuota en un gobierno, como fue Michelle Bachelet del Partido Socialista, Ricardo Lagos del Partido Democracia Cristiana, llegaron a un pacto entre 11 partidos, entonces realmente ya no generan representatividad y por algo tuvieron que llegar a esto. Alguna vez estuvieron en el gobierno, pero ya no lo pueden hacer solo y quiero mencionar 3 puntos importantes aquí sobre el pacto. Yo creo que hubo poca decisión, falta de compromiso y una falta de unidad. Creo que esto también lo prueba las 86 comunas que levantaron para hacer primaria, mientras que nosotros solo 22, porque realmente pensamos que queremos en esas 22 comunas buenas cartas que pueden llegar al sillón municipal. Respecto a lo que me mencionabas de la Florida, sí, se mencionó mucho el nombre de la ex ministra Cecilia Pérez,
quien siempre estuvo disponible a apoyar al sector donde fuera necesario y sobre todo su liderazgo, que es muy marcado dentro de nuestro partido. Pero ella decidió abrirle espacios a nuevos líderes y a nuevas generaciones, lo cual es muy valorable. Además que también ella está ganando espacio en otros sectores que también es importante destacar, como es el área del fútbol, que todos sabemos que está regida por los hombres. Así que un respeto total por ella. Tatiana, vuelvo contigo. Ahí también algunos juicios, algunos comentarios de Isidora respecto a la dinámica que se dio también dentro del oficialismo y la democracia cristiana a la hora de llegar a estos consensos, un poco también haciendo el parangón con lo que pasa en la oposición y el tema de llegar a acuerdos. Ahí también viene el gran tema de cómo es valorado por la ciudadanía la forma en que se definen las candidaturas, pero te dejo ahí la palabra. Sí, a mí me extraña que decir que hay menos acuerdo, pero sí más primaria. Es raro porque al final lo que nosotros decimos en estas comunas, todos tenemos buenas cartas, todos creemos que tenemos lo mejores y no llegamos a acuerdo y decimos, bueno, aquí en esta mesa nosotros no podemos tampoco llegar al límite de acuerdo donde hay, por ejemplo, varios candidatos que están bien posicionados. ¿Y quiénes somos nosotros para definir quiénes son nuestros mejores candidatos? Creemos que esto es todo lo contrario y esperamos avanzar cada vez con más primarias. Esto hay una situación que tiene que ver con dinero, las primarias no tienen aporte, después no se pueden rendir, por ejemplo, en comunas más grandes, en general, si hay una buena carta, se decide porque es un gasto que nadie tiene, pero en primaria, yo soy de Revolución Democrática, soy de Maipú, nosotros empujamos una primaria para que Tomás Bodanovich fuera nuestro candidato, ganó, luego ganó la elección, hoy día es uno de los alcaldes mejor posicionados en la encuesta y yo soy de Maipú, he visto los cambios, tengo clarísimo. Entonces, creo que las primarias siempre son una buena señal. No entiendo bien cuál es la mezcla entre la mala noticia de tener más primarias. Esta es una ley que hace poco existe. Yo creo que no entendí eso. Ayer estuve en el panel con Eduardo Cretón, que es el encargado municipal de la UDI, del tema de la oficina electoral, entiendo. Y me contaba que, de hecho, fue todo lo contrario. Dijo, bueno, yo felicito al oficialismo porque ha logrado ponerse de acuerdo en todas las comunas de Chile. En cambio, nosotros solo hemos llegado a acuerdo en 20 y nos queda todavía por conversar. En ese sentido, creemos que hemos dado una buena señal al país de, con bastante tiempo, ponernos de acuerdo para prepararnos para las primarias. Quienes son candidatos ya hoy día pueden tener la tranquilidad que representa lo que no vamos a tener estas candidaturas compitiendo por los lados del oficialismo, sino que más bien enfocados en hablarle a la ciudadanía. Entonces, yo hago cuentas positivas para lo que es nuestro sector respecto a lograr un acuerdo a nivel nacional. Yo espero que también que Chile Vamos y todos los sectores, Eduardo también contaba que el desafío era que se habían puesto recién 3 partidos de acuerdo, que faltaban todavía con demócratas, con republicanos y con quienes todos ellos sienten que al parecer tienen un mismo espíritu, todavía de ponerse de acuerdo. Entonces yo los invito y espero también que logren este acuerdo y así ser más nítidos y mostrarle a las personas cuáles son realmente las diferencias y no se pierda votación y representación en candidaturas que muchas veces dañan a los distintos sectores y que después vemos poca. Para poner un ejemplo, Barriga en Maipú salió electa con una votación del 27% en el año que salió electa. De ese 27%, el 37% votó por ella y bueno, vemos cómo terminó esa situación. Isidora, me quedo ahí contigo también para que comentemos un poco la visión que plantea Tatiana y también traía a colación lo que fue su diálogo con integrantes de la UDI a la hora también de ir analizando y valorando los acuerdos a los cuales se llegó en la oposición. Pero ¿cómo lo ves tú también? La valoración también que eventualmente se puede hacer de la ciudadanía de poder generar democráticamente la candidatura con una primaria, que es un tema que muchas veces se evaluó, se conversó, dadas las características que muchas veces asumían algunos sectores políticos la decisión de quién iba y quién no a la municipal. Vamos, lleva un trabajo desde las elecciones constitucionales,
que hemos trabajado los tres partidos juntos, Evópoli, la UDI y Renovación Nacional, donde se ha venido también trabajando por las municipales desde octubre más o menos, buscando los mejores candidatos en cada comuna. Respecto a lo que mencionaba sobre el pacto, sí, nosotros llevamos 22 primarias, pero creo que esto demuestra la capacidad de generar acuerdos dentro de los partidos del sector y buscar un bienestar común, sabiendo quiénes son los mejores candidatos que puedan representar a la derecha. Mencionaba también respecto a lo que pasó con la alcaldesa Katy Barriga, creo que es un tema particular que, como en todos los gobiernos, tiene sus problemas. Vamos a hablar aquí del caso Fundaciones, que lo tiene el oficialismo y está muy presente en mi región, donde hay muchos metidos. Así que creo que en todos lados ocurren cosas y no hay que ocultar. No voy a indagar más en este tema. Uh-huh. Creo que sí, son importantes las primarias, pero es mejor llegar a un acuerdo cuando sabemos que el candidato que tiene más posibilidades de salir, sea de mi sector o sea de otro sector, me refiero a partidos políticos, hay que dar un paso al costado y apoyar a lo mejor. Nos quedan los últimos minutos para ir cerrando ideas. Tatiana, voy a volver contigo y ahí entrar también en el tema de que durante mucho tiempo se puso sobre la mesa respecto a el dotar a quien llegue a representar a un partido o una coalición la legitimidad que surja desde su territorio, y en este caso al alero de una primaria. Muchas veces se discutió aquello, que algunos partidos efectivamente definían quién iba sin este tipo de mecanismos y no estuvo exento en su momento de crítica. Pero no sé en qué momento crees tú estamos actualmente, sin dejar de lado además el factor de cierto cansancio de la gente de participar en procesos eleccionarios a propósito de lo que ha pasado en los últimos 2-3 años. Pero no sé cómo lo ves tú también. Fue una discusión tremenda en su tiempo, pero no sé cuán internalizada está en la ciudadanía actualmente. Sí, yo creo que estamos todos agotados bueno, hubo un año en que elegimos todos los cargos de elección popular en uno y creo que es importante recordar, tanto para el debate anterior Sí. y para este, que venimos saliendo de una pandemia y que muchas veces se habla como el estallido social, después boom, y como que se omite que hubo una pandemia mundial y que eso hizo que muchas cosas decayeran y pareciera que todo fue culpa del estallido. Ahora efectivamente hay un problema, pero nosotros tenemos la convicción que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos. Sí quiero hacer un pequeño comentario porque ¿sí? A veces se tira el tema de los convenios. Revolución Democrática es un partido que se ha visto afectado institucionalmente con esto, y también la militancia. Para nosotros esto ha sido un tema muy doloroso, pero inmediatamente actuamos, expulsamos y no nos ven defendiendo hoy día el caso. Todo lo contrario, somos parte de la querella, hemos tomado las medidas, hay personas que fueron expulsadas y hay personas que tienen medidas cautelares. No podemos decir lo mismo de Katy Barriga, donde hoy día personas de la UDI, en particular Joaquín Lavín padre, Joaquín Lavín hijo, esposo y suegro, militantes del partido de la UDI, defienden en televisión abierta, hoy día relativizando la malversación de fondos, el fraude que ocurrió durante años en esta comuna. Creo que es importante no tirar al voleo y no hacerse cargo de lo que hoy día está pasando. Hay personas que siguen defendiendo, que están en el sector de la derecha, que siguen relativizando, que aquí sí esperamos que la justicia funcione, pero en cuanto aparece una publicación en el diario de un sector del otro, bueno, inmediatamente hay que hacerlos desaparecer. ¿Qué dice el gobierno? Creo que no es el ánimo ni de esta conversación ni las que deberían darse. Es como todos hagámonos cargo, porque efectivamente nadie puede leer la mente de la persona que está al frente. Caras vemos, corazones no sabemos, dicen, y nadie está exento, ningún partido, de tener personas adentro que desvíen su foco, pero lo importante siempre
es cómo las instituciones funcionan. En ese sentido, Revolución Democrática, el Frente Amplio ha sido tajante. Efectivamente hemos construido un discurso respecto a la corrupción porque creemos que es uno de los factores principales que alejan a la ciudadanía de la política, independiente del sector que sea, y nosotros nacimos para acercar la política a la ciudadanía. Entonces, creo que basta de relativizar el escándalo que vemos hoy día cuando se defienden casos de corrupción. Y lo otro, no, pues nosotros seguimos orgullosos de las primarias y efectivamente es bueno ponerse de acuerdo. Y por eso nuestra noticia no es que nos pusimos de acuerdo solamente en llegar a primarias, sino que también tenemos una plantilla enorme en todo Chile para representar. Ya se irán conociendo de a poquito los nombres, cuáles son aquellos, pero toda la ciudadanía ya sabe que algunos alcaldes, como por ejemplo en nuestro caso Tomás Bodanovich, Macarena Ripamonti, Carla Alman, Emilia Ríos y varios otros más, siguen directo a la planilla y van a seguir siendo las personas que representan al oficialismo. El mantiene, como se dice también dentro de esta discusión que se ha dado a nivel municipal. Isidora, te dejo ahí también el tiempo para ir cerrando ideas respecto a este tema. Te escucho. Sí, comparto totalmente lo que dice Tatiana con respecto a lo que ha pasado con el tema de corrupción. En todos los partidos hay gente que se desvía de su camino, pero sí es importante ser responsable, pero destacar la capacidad de ponerse de acuerdo de los partidos de oposición, y sobre todo de generar lazos, como es el caso de RN. Espero que las primarias que hayan se escoja el mejor candidato que nos representa a todos, y lo más importante es que lleguemos a una representatividad, recordando que estas elecciones son muy distintas a las pasadas, ya que el voto es obligatorio, con lo cual las estadísticas de lo que fueron electos los antiguos alcaldes que van de salida en este momento, ya no va a ser lo mismo en esta pugna. Así que va a haber un cambio grande en lo que se escoja. Son las 9:53, no me queda más que agradecerles a Tatiana Urrutia y Isidora Vivanco que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Un abrazo a ambas, tengan buen fin de semana y estamos atentos a volver a reencontrarnos en futuros paneles. Chao, chao. Gracias Isidora, gracias Rodrigo. Chao, que estén bien. Igualmente, chao, chao.